Construyendo una sociedad mejor. En esta lección aprenderás a contestar preguntas como las siguientes. El espíritu reformista. La idea de la democracia jacksoniana y el segundo gran despertar impulsaron ideas para reformar la sociedad estadounidense. Después que la nación se estableció, hubieron muchos esfuerzos por mejorar la sociedad estadounidense. La expansión de la democracia durante la administración de Jackson propició el surgimiento de reformas. Se eliminó el requisito de propiedad para votar, partidos políticos más democráticos, etc. En esta época comenzaron ideas sobre el voto a la mujer y sobre la abolición de la esclavitud. Argumentaban que ninguna sociedad que permitiera que un ser humano poseyera a otro podía considerarse a sí misma democrática. La llegada del segundo gran despertar impulsó los movimientos reformadores. En la época colonial se creía en la predestinación, o sea que Dios decide nuestro destino. En este nuevo movimiento religioso predicaban que los actos de cada persona determinan su salvación. Esta doctrina del libre albedrío se fusionó fácilmente con las ideas democráticas y reformadoras. En 1826, Charles Finney presidió la primera reunión evangelista. Estas reuniones evangelistas del segundo gran despertar fomentaron reformas. Si la gente tiene la potestad de cambiarse a sí mismos, ¿por qué no mejorar la sociedad? Estaban especialmente en contra de la esclavitud. El trabajo de los reformadores sociales. Los reformadores trabajaron por mejorar la sociedad y resolver problemas como el consumo excesivo de alcohol, maltrato de prisioneros y enfermos mentales. El movimiento de la temperancia buscaba acabar con el abuso en el consumo del alcohol. El consumo de whisky era común, ya que era más barato que la leche o cerveza. Además, era más seguro que el agua. Como resultado, el consumo llegó a niveles de epidemia. A muchas mujeres les atrajo este movimiento, ya que los esposos las golpeaban a ellas y a sus hijos. En algunos estados se logró la ley seca, pero con la llegada de la guerra civil se terminó. Las condiciones de las cárceles eran muy malas. Se reformaron las cárceles para que fueran más higiénicas y más humanas. Dorothea Dix fue una maestra que impulsó estas reformas. Dix también convenció a los legisladores en separar a los enfermos mentales de las prisiones. Se construyeron hospitales psiquiátricos. Reforma educativa. Los estados se encaminaron a mejorar la educación, haciéndola más accesible a un mayor número de personas. En la época de la colonia en Massachusetts, las escuelas se establecieron con fines religiosos para aprender a leer la Biblia. Debido a esto, se aprobó una ley que exigía a los pueblos tener escuelas y maestros. Este fue el primer paso para establecer las escuelas públicas. A principios del siglo XIX, solo Massachusetts tenía educación pública. En los otros estados, solo la gente con dinero iba a la escuela. Los demás solo recibían educación familiar. En la era jacksoniana, aumentó la cantidad de lectores. Los reformadores argumentaban que la educación era primordial para asegurar que los votantes estuvieran plenamente informados al tomar decisiones. También, con la llegada de más inmigrantes, se pensaba que con la educación ellos podrían asimilar la cultura estadounidense. Horace Mann, en Massachusetts, estuvo a la cabeza de la reforma educativa. El financiamiento público de la educación era un requisito fundamental. Se fundaron universidades docentes, aumento de salarios, se extendió el año escolar, etc. Muchos estados del norte siguieron el ejemplo de Massachusetts, pero los otros estados quedaron rezagados.
Estas mejoras poco hicieron por los afroamericanos, ya que confrontaban a los estados del norte y del sur. En 1855, Massachusetts fue el primer estado en admitir estudiantes afroamericanos en las escuelas públicas.